Halloween, tal como lo conocemos hoy, es el resultado de una mezcla de antiguas festividades paganas y cristianas. Sus raíces nos llevan miles de años atrás, hasta los celtas, un conjunto de pueblos que habitaron buena parte de la antigua Europa. Ellos celebraban una fiesta llamada Samaín, que comenzaba al caer el sol el 31 de octubre. Esa noche marcaba el fin de las cosechas y el comienzo del Año Nuevo celta. El paso de la temporada luminosa, la primavera y el verano, hacia la época oscura del invierno. Durante los primeros días del nuevo ciclo, creían que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hacía delgada, permitiendo que los espíritus cruzaran libremente hacia la tierra de los hombres. Algunos lo hacían con buenas intenciones, buscando a sus familias. Otros, sin embargo, venían con propósito oscuro, encontrar un cuerpo que ocupar para volver a la vida. Por eso, aquella festividad estaba llena de rituales. Unos eran para protegerse de los espíritus malvados, otros para guiar a los buenos hacia sus antiguos hogares. En las aldeas se encendían hogueras gigantes en lo alto de las colinas y en los pueblos se colocaban brasas encendidas dentro de nabos vacíos, mientras las casas se adornaban con símbolos aterradores. Muchos incluso se vestían con ropas fúnebres y máscaras grotescas con la esperanza de pasar desapercibidos ante los seres del más allá. También se dejaban ofrendas y alimentos frente a las puertas para honrar a los muertos y se encendían velas en las ventanas, una por cada ser querido fallecido, para que los espíritus reconocieran su hogar y supieran dónde eran esperados. En algunas aldeas incluso se organizaban banquetes en honor a los difuntos, dejando lugares vacíos en la mesa para que pudieran sentarse junto a los vivos. Los druidas, sacerdotes de la cultura celta, realizaban ceremonias para leer los presagios del año que venía, ofrecían animales y, según antiguos relatos, incluso vidas humanas, arrojándolos al fuego como ofrenda a los dioses. Aquellos que se ofrecían voluntariamente eran considerados héroes, creyendo que su sacrificio traería prosperidad a su pueblo. Cuando las llamas se apagaban, los druidas leían las cenizas buscando en ellas señales del destino. Con el tiempo, el Imperio Romano conquistó los territorios celtas. Al conocer sus costumbres, los romanos no las destruyeron, sino que las adaptaron a sus propias tradiciones. El Samaín se mezcló con la fiesta romana dedicada a Pomona, la diosa de los frutos y los jardines. Los sacrificios humanos fueron reemplazados por ofrendas de manzanas, símbolo de abundancia y fertilidad. Siglos después, con la expansión del cristianismo, la Iglesia Católica buscó reemplazar las celebraciones paganas por festividades religiosas. En el siglo VII, el Papa Bonifacio IV instituyó el Día de Todos los Santos, el 13 de mayo, como una jornada para recordar a los mártires. Más tarde, el Papa Gregorio IV movió la fecha al 1 de noviembre, coincidiendo con las antiguas festividades celtas. La noche anterior pasó a llamarse All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, que con el tiempo se transformó en Halloween. El propósito era cristianizar las costumbres, pero en la práctica muchas de las antiguas tradiciones permanecieron. Las velas por los difuntos, las oraciones por las almas y las vigilias nocturnas mantenían viva la conexión entre el hombre y la muerte. Siglos más tarde, en el siglo XIX, miles de inmigrantes irlandeses llevaron consigo estas tradiciones a América. El nabo, escaso y pequeño, fue reemplazado por la calabaza, abundante y fácil de tallar. En 1921, el estado de Minnesota celebró el primer desfile oficial de Halloween. La fiesta se extendió rápidamente por todo Estados Unidos,
y surgió la costumbre del trick or treat, el dulce o el truco. Su origen se remonta a una práctica medieval de las Islas Británicas, cuando los más pobres pedían pan a cambio de oraciones por los muertos. Con los años, los niños heredaron la costumbre recorriendo las casas para pedir dulces o realizar pequeñas bromas. En la década de 1950, UNICEF impulsó esta tradición para recaudar fondos en favor de los niños necesitados, consolidando Halloween como una celebración familiar. Pero a finales de los 70, el cine y la televisión la convirtieron en un fenómeno mundial. Películas como Halloween transformaron el miedo en espectáculo y el antiguo ritual en un evento global de máscaras, consumo y diversión. Y así llegamos a nuestro tiempo, porque nació como miedo entre los celtas, lo que fue revestido de idolatría por la iglesia, el catolicismo medieval, y lo que hoy la industria vende como diversión sigue teniendo un mismo hilo conductor: la mentira. Una mentira que cambia de forma según la época, pero que siempre apunta a lo mismo: desviar al ser humano de la verdad de Dios. Porque Halloween no es inocente. Puede presentarse como cultura, diversión, negocio o tradición, pero su raíz sigue hablando de muerte, de oscuridad y de engaño. Y la Biblia lo advierte: Satanás se disfraza como ángel de luz. Nos advierte en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14. Hoy vemos niños disfrazados de brujas y demonios, como si el mal fuera un juego, cuando la palabra de Dios nos dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni hechicería, ni consulte a los muertos, nos dice en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12. Vemos escaparates llenos de calaveras y sangre, y adultos que, sin darse cuenta, abren puertas espirituales a través de prácticas y símbolos que tribalizan lo oculto y lo maligno. Esto no es una cuestión cultural, es un asunto espiritual. La historia nos lo muestra con claridad. Los celtas vivían esclavos del miedo. La Iglesia católica medieval sustituyó nombres, pero no abandonó la idolatría. Y el mundo moderno lo disfraza de negocio, de diversión, pero sigue exaltando lo mismo: la muerte y la oscuridad. Frente a todo esto, el Evangelio anuncia algo completamente distinto. Cristo venció a la muerte. No necesitamos escondernos de los espíritus, porque en Él somos libres. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo, nos dice en la carta de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. No tememos al futuro, porque tenemos una esperanza viva, nos dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. El contraste es absoluto. Paganismo significa miedo, superstición y engaño. Evangelio significa vida, libertad y verdad. Por eso un cristiano no puede tratar Halloween como una fiesta más, ni enseñar a sus hijos que el mal es un juego. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, nos enseña Efesios capítulo 5 versículo 11. Hoy, Halloween sigue siendo una de las celebraciones más extendidas del planeta, y aunque cambió de forma, en el fondo conserva la misma esencia: el intento del ser humano por convivir con lo oculto, por mirar a la muerte sin fe y buscar sentido en la oscuridad. Pero el paso de los siglos no ha cambiado la verdad. El hombre sigue intentando llenar su vacío con tradiciones, símbolos y emociones, cuando la única respuesta real a ese vacío es Cristo. Mientras los antiguos encendían hogueras para alejar las sombras, Jesús vino al mundo para disiparlas por completo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas,
sino que tendrá la luz de la vida, nos dice en Juan capítulo 8, versículo 12. La diferencia no está en la fiesta, sino en el corazón. Halloween puede disfrazar la muerte de entretenimiento, pero la cruz de Cristo revela la vida eterna. Y aunque el mundo juegue con las tinieblas, la verdad sigue siendo la misma. La oscuridad no puede vencer a la luz. El mensaje de esta historia no es condenar una tradición, sino recordar lo que el Evangelio proclama desde el principio, que el miedo, la muerte y la mentira fueron vencidos en la cruz, que no necesitamos máscaras para escondernos, ni fuego para protegernos de los espíritus, porque en Cristo ya somos libres. Así que cuando el mundo celebre la noche del 31 de octubre, recordemos que hay una luz que no se apaga, una esperanza que no depende de una fecha y una verdad que ninguna oscuridad puede apagar. Jesús no vino a disfrazar el mal, vino a derrotarlo. Y esa es la diferencia entre una noche de miedo y una vida en la luz.